Hola, bienvenido a mi canal. Soy Rodolfo Camavilca y esto es Terapia de Pareja. Hoy presentamos al psicólogo Joel Vázquez con el tema padres tóxicos. ¿Por qué es un padre tóxico? ¿Por qué existe el sufrimiento en el hogar? Esa y muchas otras preguntas más estará resolviendo el psicólogo Joel Vázquez en Terapia de Hemos Pareja. venido trabajando durante este tiempo con adolescentes, con familias, con niños y viendo la manera de cómo poder ayudar a las personas definitivamente eh, a atravesar y a surfear las dificultades que puedan tener en la vida. Muy bien, se pidió que esta noche hablemos sobre padres tóxicos, ¿no? Hablar de padres tóxicos, la verdad, yo mismo estaba preguntando, ¿cuántos de nosotros no venimos con una formación como una formación o una crianza donde pues hemos aprendido al método a la antigua, ¿no? Hay una frase que dice, la letra con sangre entra. No sé si lo han escuchado. Un tipo de enseñanza antigua, ¿no? La letra con sangre entra, así se aprendía antes y posiblemente usted aprendió bajo ese modelo. Sin embargo, usted se preguntó, mi apreciado hermano, usted que nos está escuchando acá, ¿la manera como nos criaron habrá sido la más adecuada? ¿Qué dicen? ¿Habrá sido la más adecuada? Peor de todo, no es solo que habrá sido o no habrá sido la más adecuada, es que nosotros repetimos el patrón. De la manera como me criaron, así yo crío a mis hijos. De la manera como me disciplinaron, así disciplino yo ahora a mis hijos. Y me hago la pregunta, ¿será que la manera como estoy educando a mis hijos será la más adecuada? ¿Será que también yo seré un padre tóxico? ¿Qué dicen? A ver, pueden compartir ustedes a través del chat ahí, escribir. ¿Te consideras un padre tóxico? ¿Te consideras o no te consideras una madre tóxica? ¿Consideras o no consideras que tuviste padres tóxicos? Es interesante, yo estuve revisando alguna literatura. Hay un que, por supuesto, no es cristiano, no es adventista, pero él habla sobre, tiene todo un libro que habla sobre los padres tóxicos. El autor se llama José Luis Canales y el título de su libro es Padres Tóxicos. Así es que gran parte de la charla de esta noche está centrada en un libro, ¿no? En el libro de Canales, Padres Tóxicos. Y lo interesante de esta situación es que estamos tan acostumbrados a vivir nuestro estilo de vida, nuestra rutina familiar, que a veces a lo tóxico ya no se lo llama tan tóxico, ¿no? A veces hasta lo justificamos, como las relaciones, hay relaciones tóxicas, ¿no? Pero como uno ya tiene años viviendo, ya se acostumbró a eso, ya no lo ve tan mal, ¿no? Todo el mundo lo ve que es una relación desastrosa, pero uno dice, no, pero así es, va a cambiar, y uno ya se acostumbró a vivir con eso. Permítame, por favor, yo voy a compartir mi pantalla. Listo, empezar leyendo lo que dice la hermana Elena de White. Reflejemos a Jesús, página 167 dice, los padres debieran animar a sus hijos a confiar en ellos y descargar sobre ellos las penas de su corazón, sus pequeñas aflicciones y pruebas diarias. Si hicieran esto, los padres podrían aprender a simpatizar con sus hijos y orar por ellos y con ellos, para que Dios pueda escucharlos y guiarlos. Deberían señalarles a su amigo y consejero que nunca falla, que será conmovido por los sentimientos de sus debilidades. Él fue tentado en todas las cosas como nosotros lo somos, pero sin pecado. ¿Qué dicen? Qué bonito, ¿no? En teoría esto suena espectacular. Los padres deberíamos animar a nuestros hijos a confiar en nosotros y a que descarguen sus cargas sobre nosotros.
La pregunta es, yo veo que aquí hay padres. ¿Tus hijos te confían sus cosas tus hijos? Si lo hacen, bienaventurado seas mi hermano. Tus hijos sienten confianza en ti, ellos te pueden hablar, te pueden vaciar los deseos de su corazón en ti. Si es que lo hacen, amén. Si no lo haces, campanita, algo está pasando. ¿Por qué no será? ¿O por qué sí será? Miren lo que dice Elena G. White en Hogar Cristiano, página 60. Si los hijos piensan que fueran tratados con severidad en su infancia, con severidad en su infancia, la pregunta que hace la hermana es, ¿les ayudará esto a crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo? ¿Reflejarán ellos la imagen de Él sin albergar un espíritu de represalias y venganza contra sus padres, especialmente cuando estos hayan envejecido y se hayan debilitado? ¿No bastará el desamparo de los padres para despertar el amor de los hijos? ¿No lograrán las necesidades de los ancianos padres evocar los nobles sentimientos del corazón y por la gracia de Cristo, no serán los padres tratados con bondadosa atención y respeto de parte de sus hijos? Ojalá que el corazón de estos no se endurezca como el acero contra el padre y la madre. Qué tremendo lo que dice, mire. Ojalá que el corazón de estos no se endurezca como el acero contra el padre y la madre. ¿Cómo puede una hija que profesa llevar el nombre de Cristo albergar odio contra su madre, especialmente si esa madre está enferma y envejecida? Ojalá que la bondad y el amor, que son los frutos más dulces de la vida cristiana, hallen cabida en el corazón de los hijos en favor de sus padres. Punto. Lo que la hermana White escribe, lo que la hermana White menciona en el libro Hogar Cristiano, ¿creen ustedes que está alejada de nuestra realidad? ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que ahorita, está resentido con su papá y está resentido con su mamá? ¿Conocen a alguno? ¿Algún amigo, algún vecino, algún pariente, algún familiar que está resentido con sus padres? Y si tú le preguntas, ¿por qué? ¿Por qué tanto desprecio, tal vez? ¿Por qué tanta ira reprimida hacia los padres? Tiene que ver por la manera como fueron criados anteriormente. Si tú le preguntas, tiene que ver básicamente por la manera como lo trataron. Yo conozco a gente, hermanos, que no quieren saber nada de su papá. Que se muera, dice. Y si uno analiza la raíz, si uno va a fondo, ¿cuál es la causa? Tiene que ver por la manera como fueron criados en la niñez, cómo fueron tratados en la niñez. Muchos de nosotros tal vez hemos sido criados y tratados así, solo que el Espíritu Santo nos ha alcanzado y la misericordia de Dios nos ha dado y hemos cambiado, ¿no? Pero hay niños que han sido maltratados y que albergan eso en su corazón, hermanos. Tóxicos. Y bueno, pues si la pregunta es, ¿y quién pues es un padre tóxico, no? Hay muchos autores, hay muchos personajes. La hermana White también y ella menciona que los 6 primeros años, o los 7, son claves en el desarrollo, en la formación de nuestros hijos, los 7 primeros años. ¿Ya? Así como ella, Álvaro Bilbao es un neurólogo, él dice que los 5 primeros años son clave para que se desarrolle todas las habilidades que el niño necesita. Son los mejores 5 años que puede tener un niño, dice, pero también se pueden convertir en los 5 peores años. Todo va a depender de cómo está manejada nuestra red familiar. Interesante, ¿no? María Montessori también dice, ella dice hasta los 6 años. María Montessori es un personaje muy conocido en el ámbito académico, ¿no? Él ya habla de los 6 primeros años. Pero miren, lo cierto, hermanos, es que nosotros tenemos que saber lo siguiente. Que la familia
es una red muy compleja, pero muy compleja de relaciones, porque es en la familia donde se crean los vínculos y sentimientos que toda persona tiene, o se arraigan, se fortalecen o se extinguen. ¿Cómo qué tipo de vínculos, por ejemplo? ¿Qué tipo de sentimientos? La alegría, por ejemplo. ¿Sí? La alegría se da en el vínculo familiar. La tolerancia. Ustedes saben que hoy en día estamos teniendo una generación de jóvenes con baja tolerancia, con muy baja tolerancia a la frustración. Vivimos en un tiempo donde se vive la gratificación instantánea. ¿Qué significa eso? Que todo lo quiero para allá. Mamá, quiero un helado. Ya, hijito, llegando a la casa te compro. No, yo quiero ahorita, y quiero ahorita, y quiero ahorita, y si no me rinche. ¿Le ha pasado a alguno? Sí, no, nos ha pasado. Y lo peor no es eso, lo peor de todo es que nosotros cedemos el capricho. Y ahí no estamos enseñando tolerancia a la frustración. Hay niños que básicamente son nuestros amos. Los padres nos hemos convertido en esclavos de los deseos de nuestros hijos. ¿Dónde se forma eso? En el hogar. ¿Ya? La identidad se forma en la red familiar. Sí, la identidad como persona. ¿Qué más? La lealtad se forma en los vínculos familiares. El respeto también se forma ahí. Además, la solidaridad. Hablamos de la fidelidad. Hablamos también no solamente de estas cosas buenas, también la ansiedad se lo forma desde casa. Aun cuando este es un problema mayor, pero gran parte tiene que ver la familia como un componente principal que puede desestabilizar las emociones en nuestros hijos. La culpa, el sentimiento de culpa muchas veces se lo origina en la casa misma. La traición. Solo eso y muchas cosas más. Hablamos básicamente, hermanos, el amor. ¿Dónde enseño? En la casa. Y no solo el amor, también el odio. Y todo esto va alimentando nuestro corazón. Ojo, cuando hablamos de corazón, vamos a referirnos aquí, a la mente, al cerebro, cerebro. Correcto. Miren, entonces, lo que suceda en la red familiar va a afectar de mucho, todo respecto a nuestras emociones, a nuestros vínculos que nosotros podamos tener. Ahora, esas relaciones familiares pueden estar divididas en dos, en familias funcionales y familias disfuncionales. ¿Cómo es una familia funcional? En una familia funcional, básicamente, lo que se desarrolla es la autoestima, se da seguridad a sus miembros, se promueve una sanidad espiritual y emocional. En una familia funcional hay reglas, pero las reglas son congruentes, son racionales y estas se adaptan a las realidades de la familia. Estas reglas también pueden ser modificadas. ¿Será lo mismo en una familia disfuncional? Pues la verdad es que no, porque en una familia disfuncional, el originador de todo esto es uno de los dos cónyuges, uno de los dos padres, ya que uno de ellos puede ser un padre tóxico, porque aquí en una familia disfuncional lo que se promueve, mientras que en la funcional se promueve la autoestima, en la disfuncional se promueve la culpa, el miedo, la irracionalidad, el desamparo de sus componentes. Aquí, a diferencia de la familia funcional, las reglas se establecen a partir de caprichos, básicamente. Y estos caprichos pues, son irracionales. Las reglas son muy rígidas. Y aquí está prohibido que los miembros participen. Y una característica clave de la familia disfuncional o de los padres disfuncionales es que no son tolerantes. Bueno, Boris Cyrulnik, personaje que habla mucho sobre resiliencia, él dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Es una de sus frases de Boris Cyrulnik. Fue un hombre que la verdad pasó por muchas circunstancias adversas, pero él dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional.
Puede que en esta noche yo esté hablando aquí a algunos que pasamos por una experiencia traumática en nuestra niñez. El dolor era inevitable, pero que tú sufras por lo que viviste, eso es opcional. Aquí tenemos a Víctor Frank, otro gran hombre. Él dice, el hombre es hijo de su pasado, mas no su esclavo, pero es padre de su porvenir. Aquí hay jóvenes, me dicen, y tal vez tú no tuviste la mejor niñez, la mejor infancia, pero tú ahora eres el creador de tu porvenir. Los padres tóxicos crean familias disfuncionales y tienen las siguientes características. Aquí vamos a ver por lo menos unas 8 o 9 características de padres tóxicos. Y hermanos, si es que tú notas algo en ti que pueda que tenga algún tipo de semejanza a tu manera de criar a tus hijos, haz un alto, vamos a examinarnos, vamos a ver qué estamos haciendo como padres, que pueda que me esté ubicando dentro del lado de los padres tóxicos. ¿Correcto? Bueno, en primer lugar están los padres demasiado rígidos. ¿Cuáles son las características de estos padres? Aquí hablamos rígidos en torno a las reglas específicamente, ¿correcto? Padres severamente o demasiado rígidos en torno a reglas. Aquí se establecen las reglas, pero que no admiten posibilidad de cambio. ¿Ya? Esta es una de las características de los padres rígidos. Ponen reglas, pero esas reglas son tan estrictas que no son flexibles. Digamos, se me ocurre, todas las tardes usas tu casaca y punto, se acabó, no hay vuelta atrás. Papá, que estoy sudando, no importa, te me pones porque mi hijo, pues yo tengo un hijito de 5 años. Él va a querer jugar y él no siente frío, pero usted y yo sabemos enfermar. Y yo pongo la regla. Todas las tardes, a partir de las 4 de la tarde, se pone la casaca, se me ocurre, ¿no? Pero digamos que yo me vengo a Lima, pues, ¿no? Y ahí está la regla. ¿Tengo que seguir aplicando esta misma regla en Lima? Imposible, aquí se me va a sofocar, se me va a ahogar. Pero cuando los padres son demasiado rígidos, claro, el ejemplo que estoy quizás es un poco absurdo, es un poco exagerado, pero solamente para dar a entender que hay padres que no quieren dar su brazo a torcer respecto a alguna regla. Por ejemplo, te sientas a la mesa, te sirven el plato y lo terminas el plato. Esa es la regla y me parece bien. Pero ¿qué pasa si un día el hijo no quiere comer, pues simplemente, o está lleno? ¿Qué dices? ¿Y obligas a que termine su plato de comida? No, pero es que la regla está en que todos tienen que terminar su plato de comida, si no, no se levantan. Pero si ya está lleno. Pero la regla. Momentito, estás yendo por el lado de ser padres tóxicos. Toda regla tiene una excepción y tú eres consciente de ello. ¿O no te ha pasado a ti que algunas veces simplemente no te da ganas de comer? Pues no tienes hambre, ¿qué? ¿Y vas a comer contra tu voluntad? Las reglas deben ser flexibles, pero los padres rígidos, es un tipo de padre tóxico, no admiten el cambio a la regla. Estas reglas generalmente se establecen de forma arbitraria para todos los miembros de la familia. ¿Cuál es la recomendación aquí? Si quieres poner reglas y tienes hijos adolescentes, haz partícipes a tus hijos de las reglas. Claro, muy bien, hijos, vamos a poner las reglas. A ver, ideas. ¿Qué reglas podemos poner? Deja que tus hijos te ayuden en la formulación de las reglas. Oye, esto te va a servir no sabes cuándo. Porque los adolescentes, hablo de hijos adolescentes, si tienes hijos adolescentes, si tú no le haces partícipe de, cuando tú pongas las reglas te lo van a tomar como de manera arbitraria. No, tú lo has puesto la regla, pues, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tú pones a ellos de partícipes en las reglas? Se van a sentir parte de, porque recuerda, los adolescentes no quieren ser tratados como niños, ellos quieren ser tratados como adultos. Y si tú les consultas a ellos, vas a ganar y vas a ganar mucho, miren, ven. Aquí tenemos a los padres rígidos, entonces. Solo mencioné 2 porque en realidad hay mucho más que hablar sobre ello. ¿Qué más? ¿Qué es lo que genera, qué es lo que ocasiona en los hijos el ser padre? Cuando nosotros criamos a nuestros hijos en una misma, lo que vamos a ver es que nuestros hijos
sean rebeldes con todo y contra todos. De ahí que no es de extrañarse que en los colegios veamos a muchachos rebeldes, y ahí tenemos a los rebeldes sin causa, ¿no? No, no es que no tengan causa, no es que son rebeldes por así, no es que son rebeldes porque le dio la adolescencia, no. Y generalmente esa causa, ¿cuál es? El hogar, la familia. Vienen de un hogar o disfuncional o de un hogar tóxico, donde los padres posiblemente fueron demasiado rígidos. ¿Qué más? La crianza con padres rígidos generan frustración en nuestros hijos. Sí, porque ellos no van a sentir que nosotros respetamos sus emociones, van a sentir que no les respetamos su individualidad. Claro que sí, genera frustración en ellos. No solo eso, genera resentimiento. Sí, se genera resentimiento contra nuestros padres. Y aquí posiblemente más de uno sea como yo. Yo amo a mis padres, la verdad, yo daría lo que sea por ellos, pero no con los dos, con mi madre más. Porque mi mamá fue la persona que sí me entendía, pero mi papá, él estaba solo para golpear. A mi papá yo siempre lo digo en tono de broma, ¿no? Si mi mamá necesita algo, yo doy la vida por mi mamá. Por mi papá, le lloro. Una manera de decir que le voy a llorar, sí, pero no haría todo lo que haría por mi mamá. ¿Y saben por qué? Yo ya soy adventista, yo ya soy cristiano, yo soy todo, pero se quedó eso ahí. Y claro que tengo que mejorar, por supuesto que sí, pero saben, cuando hay padres demasiado rígidos, se genera un distanciamiento, aparte del resentimiento que queda, ese mal sabor ahí con los padres. Miren, ¿qué más? Cuando hay padres rígidos, se genera una incapacidad de elaborar un criterio elástico de acuerdo con las circunstancias. Padres forman hijos rígidos, mentes cuadradas. Y apreciados hermanos, hoy el mundo no necesita de mentes cuadradas, necesita de mentes elásticas, que se adapten. Porque este mundo, vivimos en un mundo que el que no se adapta muere. El que no se adaptó a la pandemia, el que no se adaptó a trabajar en los nuevos entornos virtuales, se queda simplemente. Pero eso es lo que genera criar hijos bajo un ambiente de rigidez. Aquí tenemos la primera característica de los padres tóxicos. Son padres muy rígidos. ¿Qué más? Dice, sería absurdo pretender que un mismo anillo les quedara a todos. Ese es el problema de las reglas rígidas, que se pueden aplicar muy bien a un integrante de la familia o a un hijo, pero no se aplican a todos. Y aquí los que ya son padres con una larga trayectoria saben eso. Miren estos dedos, a ver, ¿son iguales? ¿Qué dicen? No, no son iguales. Un anillo, un aro que le quede, que me dé para este dedo, ¿le dará a los otros? Por supuesto que no. De la misma manera, las reglas que funcionan con uno no funcionan para los otros. La disciplina que funciona para uno no funciona con los demás. De ahí que poner reglas rígidas es un absurdo. Porque las reglas se tienen que adaptar, se tienen que cambiar, porque no todos los hijos ni los integrantes de la familia son iguales. ¿Correcto? Característica número 2 de los padres tóxicos. Padres sobreprotectores. Wow. Aquí vamos al otro extremo. Al otro extremo. Por un lado están los padres que quieren criar a sus hijos así, como soldados, ¿no? Soldados, todo. Sí, señor, no, señor, ya, señor. Agáchate, tírate, hacer todo lo que el papá dice. Por otro lado está el padre sobreprotector, que ese es otro extremo. Y también entra en el círculo de padre tóxico. ¿Qué es lo que genera o cómo es el padre sobreprotector? Por lo general, la sobreprotección genera dependencia. Y al generar dependencia dice esta frase, generar dependencia es terminar por lisiar emocionalmente a una persona.
¿Qué les parece? Generar dependencia en nuestros hijos es terminar por lisiar. Hablamos de lisiar por quebrar emocionalmente a una persona. Lo volvemos tipo inválido. Porque eso es lo que pasa con padres sobreprotectores. Ustedes ya han visto algunos padres que no quieren que el hijo no pase, pero ningún tipo de penurias. Y bajo el lema, mi hijo nunca va a pasar lo que yo pasé. Mi hijo no va a sufrir lo que yo sufrí. Y yo te pregunto, ¿por qué tienes lo que tienes? ¿Por qué eres lo que eres? ¿No será por lo que viviste? ¿No crees que eso te enseñó a llegar a que tengas lo que tengas? ¿Qué dicen? ¿El sufrimiento será malo? ¿El fracasar será malo? ¿O será solo parte del proceso de aprendizaje? Entonces, la sobreprotección genera dependencia. ¿Y cómo es pues un padre sobreprotector? Es aquel papá que le quiere resolver todos los problemas al hijo. En la presencialidad yo tenía muchos problemas con los padres, donde el muchacho pues era un malcriado, pero decía mi amigo, disculpando el término, era un muchacho del demonio, decía él, ¿no? Tremendo, tremendo. Hacía cualquier tontería en el colegio, entonces, el colegio, ustedes saben que llamamos a los padres, se llama al padre. Bueno, uno ya estaba indignado por cómo los padres criaban a los hijos o cómo estos actuaban, pero más se indignaba cuando los padres no dejaban que los hijos asuman sus responsabilidades. Jóvenes, 15, 16 años, ya terminando el colegio, se portaban mal y el padre venía todavía sacando pecho, pero es mi hijo, pues que se tiene derecho a equivocarse, que no sé qué, que no sé cuánto, y ya, a ver, ¿qué daño ha hecho ya? ¿Cuánto es? Yo le pago. No se trata de dinero, se trata de la manera como se está criando a los hijos. Y a veces nosotros nos encargamos de solucionarle todos los problemas a nuestros hijos, diciendo, no, para eso tiene a su padre, para eso tiene a su madre, sin saber que los estamos lisiando emocionalmente. Al darle todo, al no permitirle que no le pase nada, lo estamos estamos generando una dependencia en ellos. Decirle todo lo que tenga que hacer, dañino, dañino. Claro, esto es dependiendo de la edad, por supuesto. Cuando es pequeñito, por supuesto que tienes que decirle todo lo que tiene que hacer. Pero a medida que va creciendo, tú tienes que lograr generar o crear en tu hijo su autonomía. Pero si tú sigues dándole todo, diciéndole todo al pie de la letra, ¿cuándo le vas a generar su autonomía? ¿Cuándo va a desarrollar él su autonomía? Ahora, ¿cuál es la consecuencia de criar de manera sobreprotectora a nuestros hijos? Lo que vas a hacer es que esto impide que el niño se desarrolle en su totalidad, limita sus experiencias, el incremento de la capacidad intelectual e incluso limita su autoestima. El niño no se desarrolla al 100% cuando tú estás, que no hagas esto, que no hagas aquello, que cuidado con esto, que cuidado con lo otro. Yo a veces digo, ¿cómo he aprendido que no debo jugar con espinas? Es porque ya me pinché en el camino, pues, ¿no? Así se aprende, así posiblemente usted aprendió más de una vez, hablamos del aprendizaje experiencial, ¿no? Pero miren, cuando el padre sobreprotege demasiado, lo que está haciendo es que no permite que el niño se desarrolle en su plenitud. Fomenta la inseguridad ante la vida y los problemas. Niños inseguros. Cuando usted decide todo por su hijo, está generando o está criando niños y adolescentes y jóvenes inseguros. Va a inhibir el instinto de agresión necesario para saber luchar. Cuando hablamos de instinto de agresión, de que él se exprese. Ustedes saben que en la Biblia habla de la ira, ¿cierto? ¿La ira es pecado? Bueno, yo tengo un tema sobre esto, ¿no? ¿La ira es pecado? Bueno, la Biblia dice que no es pecado. Y usted me dice, ¿dónde? Efesios. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. ¿Correcto? Tienes licencia para enojarte, pero no tienes licencia para pecar cuando estás enojado. Entonces, cuando yo tengo un hijo sobreprotegido,
a veces no le dejamos ni que se enojen, ¿no? Que no pase nada. Para que no se enoje, le doy todo, claro, para que no se enoje. ¿Y cuándo pues, le voy a enseñar todo lo que él necesita para saber para la vida? Cuando se sobreprotege, se genera miedo y una gran sensación de inadecuación en el mundo. Se le da el sentimiento de que no existe la posibilidad de sobrevivir por uno mismo en el mundo. Igual los padres sobreprotectores siempre les digo, ¿y si mañana te mueres, cómo va a quedar tu hijo? ¿Crees que él va a poder sobrevivir en este mundo? No, la verdad es que no, porque mi hijo no sabe lavar, no sabe planchar, no sabe cocinar, no sabe hacer nada. Lo único que sabe hacer es mirar televisión, asistir a sus clases y con las redes sociales eso sí es experto. Pero por lo demás no sabe nada. No le enseño. Yo pregunto, ¿cuál es la función del padre? ¿Cuál es la función de la madre? ¿Acaso no es pues prepararle a su hijo para que él tenga que valerse solo en la vida? ¿Acaso no es darle todas las herramientas que él necesita para poder él enfrentarse a la vida y salir victorioso? Hay de aquellos adolescentes sobreprotegidos que cuando salen a experimentar cómo es el mundo en realidad están solos y ahí ellos son presa fácil de todos los vicios, de todo lo malo, ellos son presa muy fáciles. Ese es el problema de crear con sobreprotección. Bueno, hay mucho más que hablar sobre esto, pero recién vamos en 2 tipos de padres. Un tercero, padres autoritarios y demasiado exigentes. Aquí hablamos algunos padres que no toleran los fracasos. No, muy exigente. Aparte que es muy autoritario y exigente. No, me sacas 20 y me sacas 20. Yo tengo una alumna ahorita en el colegio que si se saca 19 llora. Porque para ella 19 es 0 y su papá no va a aceptar ese 0 porque el papá quiere 20, porque el papá le puso en la cabeza, tú tienes que ser médico. Médico. Ya está, ella sabe que va a ser médico la chica. Pero si le lleva un 19, el papá le castiga, no sé qué hace. Wow, qué pena. Pena por la niña, porque es una niña muy hábil, muy capaz, pero tiene un papá tóxico. Hermanos, nuestros hijos tienen que a veces saborear de los fracasos, porque eso les va a dar cancha, les va a dar base para salir. Entonces, no se sientan mal si su hijo fracasa. Póngale el brazo y adelante, que continúe. Hay padres, los padres son demasiado críticos, los padres autoritarios y demasiado exigentes son muy críticos, los muy exigentes. Eres una bruta, eres un bruto como tu papá, como tu mamá, como tu hermano. ¿Por qué no eres como fulano? ¿Por qué no eres como tal, como mengano, como sutano? Él sí. Este tipo de padres son demasiado perfeccionistas, quieren todo la perfección, si no aceptan nada menos que el estándar. Un padre tóxico. Tienes que aceptar porque a veces las cosas no son perfectas. En el cielo las cosas eran perfectas, pero en esta tierra todo es mejorable, ¿correcto? El padre tóxico que es autoritario y demasiado exigente le está recordando siempre los errores a su hijo una y otra vez. Siempre eres así, toda la vida, siempre estás haciendo esto, nunca vas a... Y se le para y se goza haciéndole sentir mal a los hijos, haciéndole recordar sus errores. Estos son inflexibles y le hacen sentir mal. Se muestran agresivos cuando sus hijos no actúan como él quiere. Si no haces lo que yo quiero, vas a ver. Y todo hablamos con violencia, castigo, ¿no? Una de las causas de esta conducta puede ser la baja autoestima del padre, un tremendo sentimiento de inferioridad e incluso una personalidad perfeccionista. Eso está comprobado, eso lo dice la psicología, ¿no? El padre lo que hace es proyecta, que es lo que les voy a hablar posteriormente, ¿no? Aquí hablamos de la proyección, básicamente. Si aquí hay estudiantes de psicología saben qué es eso. El padre que carece de algo lo manifiesta hacia la otra persona. Bueno, pero voy a avanzar a ese punto. Luego existe el padre abusador físico y usted dirá, ¿pero qué? ¿Existe ese tipo de padres? ¿Existe en nuestra iglesia? Claro que ese. Bueno, ya no voy a leer esto, pero aquí hay muchas cosas de qué hablar. El abusador físico también se da en nuestra iglesia.
padres que casi... Yo siempre digo, ¿cuál es la diferencia entre la disciplina y el maltrato y el abuso físico? La línea a veces puede ser muy, muy estrecha, pero hay muchas características del padre abusador físico. Entre ellas, el papá que abusa físicamente no sabe controlar sus impulsos, le domina la ira y está cegado por la ira, por el enojo, y descarga hasta su frustración, su ira en los hijos. Falta de control de impulsos, falta de conciencia de las consecuencias del maltrato. Tiene muy poca capacidad para ver a futuro. Ahora, yo siempre digo, ¿no? A corto plazo funciona el grito, funciona tal vez la agresión, pero a largo plazo, hermanos, vamos a estar con el problema de lo que le dice la hermana Elena. Hijos que no darían nada por sus padres, tienen resentimiento hacia ellos. ¿Qué más? Esta otra característica del padre abusador físicamente es que posiblemente él fue criado de la misma manera y lo único que está haciendo él es repetir el patrón. A él le castigaron de pequeño, entonces él repite lo mismo. ¿Qué más? Este tiene mucho resentimiento hacia sus padres y él inconscientemente está criando de la misma manera. Otra causa frecuente de que hay abuso físico hacia los hijos es porque el padre consume o hace uso de las drogas o el alcohol. Luego tenemos el padre que abusa verbalmente de sus hijos. Un proverbio árabe dice, solo hace falta repetir algo 100 veces para que se convierta en realidad. Aquí radica la gran patología del abusador verbal. El padre que abusa verbalmente sabotea el crecimiento y la plenitud de su hijo, proyectando, aquí hablamos de la proyección, en él toda su insatisfacción y detenido la plenitud de su desarrollo. De cierta manera, quienes se sienten estúpidos, el padre que se siente estúpido, que se siente lento, que se siente torpe, que se siente inadecuado, frágil, gordo, feo, insoportable, fracasado, son los padres que eso mismo van a proyectar en sus hijos. Y entonces, ¿qué hacen para sentirse mejor? Humillan, golpean, agreden, insultan, porque ellos, todo eso es lo que ellos tienen ahí adentro. Y como no pueden hacerlo con alguien de su edad, entonces se aprovechan del indefenso. Ese es el problema de la proyección. El padre que abusa verbalmente por lo general está proyectando su propia carencia, solo que la consecuencia es terrible, es penosa en los niñitos. Termino con esto. Existe el otro padre tóxico o otro tipo de padres tóxicos, el abusador sexual. Y tú dirás tal vez, no, pero hermano, esto no pasa en la iglesia. ¿Que no pasa? No pasa tal vez en tu casa. Pero hermano, en la iglesia también pasa este tipo de cosas. Hay abuso sexual en la iglesia. Según el APA, la American Psychology Association, un pedófilo abusará en promedio a 164 niños a lo largo de su vida. ¿Qué te parece? El padre abusador sexual de niños es un pedófilo, por supuesto. Y según este estudio, según la APA, dice que el pedófilo abusará de 164 a lo largo de su vida. Aquí yo les traje algunos datos. Tómale un pantallazo si quieres saber la estadística. Estas estadísticas del año 2016 sobre los abusos sexuales que se cometen a menores de edad. ¿Ya? Estos son datos y son datos alarmantes. Y si tú pensabas que no sucede en la iglesia, también sucede. El otro caso se sepa, a veces somos tan cristianos que decimos, no, Pablo dice que hay que solucionar los problemas adentro, no podemos exponer afuera a los gentiles. Y a veces muchos hermanitos callan, pero hermano, sí, con amor, con cariño te digo, el Señor perdona todo tipo de pecado, eso es cierto. Pero si tú descubres que hay abuso sexual en tu casa, porque recuerda, el abuso sexual no se da con los de afuera, se da dentro de casa. Un tío, un primo, un hermano, el papá, el padrastro.
porque es la mayor, lo que mayor se da, el padrastro, no es el padre, a veces es el padre, pero por lo general es la segunda pareja o tu segunda pareja. Tú dirás, ¿solo en niñas? No, también se da en niños. Y es alarmante los casos de abuso sexual. Y si tú descubres, si tu hijo te confía, mamá, me está tocando, me está haciendo esto, y no, hoy, no, hay que vamos a orar para que el Señor lo cambie. No, ahí no necesitas oración. Tienes que orar, sí, pero ahí hay que hacer como dice este adagio, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Mételo a la cárcel, denúncialo. Si no tienes la capacidad, llámame, yo te ayudo. Pero tienes que denunciar, porque una cosa es ser cristiano y otra cosa es permitir que tu hijo siga siendo abusado o tu hija siga siendo abusado. Tienes que denunciarlo, tienes que hacerlo y ya. Con el dolor del corazón, el Señor te perdonará, pero vaya a la cárcel. Porque ese no puede estar, es un abuso, ese es un peligro, no solo para tu hijo, para los demás, pero también se da en la iglesia. Bueno, aquí hay otro tipo de padres, pero apreciados hermanos, hablar de padres tóxicos, quizás aquí les he mencionado algunas características y hay muchas más. Y tal vez nosotros estamos siguiendo ese patrón. Si tú te has dado cuenta de que posiblemente tú estabas en ese rumbo, pidamos sabiduría a Dios. Lamentablemente nadie nace sabiendo ser padre. Nadie fue a la universidad para ser padre. Nadie. Pero hay una frase que yo siempre digo en mis escuelas de padres. La mejor manera o el mejor camino para educar a nuestros hijos es educándonos a nosotros mismos en primer lugar. ¿Sí? Lee, investiga, estudia, conversa con personas que conocen más de pronto y ellos nos ayudarán. ¿Está bien? Entonces, que el Señor nos ayude y no permita que nosotros seamos parte de esos padres tóxicos que estamos dañando la integridad, las emociones de nuestros niños. ¿Está bien? Más bien, por el contrario, solo como consejo final, usemos el famoso efecto Pigmalión. ¿Ya? Aquí quizás algunos conozcan qué consiste este efecto, el efecto Pigmalión. Este es otro tipo de padre tóxico, el padre que pone a sus hijos. A eso se le conoce como el efecto Pigmalión. Si tú a tu hijo le dices unas 100 veces que es un bruto, adivina qué, tendrás a un bruto en casa. Si tú a tu hijo le dices que es un genio, si tú le repites tantas veces, adivina qué, tu hijo empezará a actuar como tú le dices que es. A eso se le conoce como el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida también se le conoce. Mira, se puede usar para bien o para mal el efecto Pigmalión. Lo puedes usar para destruir a tu hijo, hundirlo, o lo puedes usar para levantarlo. En vez de decirle que eres un bruto, si tu hijo, yo siempre digo, si tu hijo es demasiado rebelde, bueno, pues ya no le sigas diciendo que es rebelde, porque si tú le dices, ay, es rebelde toda la vida, lo que estás haciendo es diciéndole que es un rebelde, pues toda la vida va a actuar como rebelde. Cambia. Ya no le digas rebelde, dile algo positivo y deja que se haga inconsciente y él empezará a actuar como tal. Bueno, hay mucho más que hablar. Ha sido un gusto poder estar esta noche un momento con ustedes y poder hablar sobre esta temática. Pregunta, por favor, sí, hágala ahora o calle para siempre. Joel, te quieren saludar dos personas antes de que puedas responder algunas preguntas. Nos han estado diciendo desde el inicio. Primeramente nuestro amigo Blas. Nuestro amigo Blas, no sé si está, quiere saludarte después de tiempo. Y también nuestro amigo Abner. Abner sí está. Abner Silva, amigo. Hoy un gusto, Joel Vázquez. Qué alegría escucharte. Realmente estoy en la escuela de padres también.
Y Rodolfo, también unas buenas noches para mis hermanos y amigos aquí. Sabes, yo estoy en la escuela de padres porque tengo una niña de 1 año y 7 meses. Y por lo que puedo percibir y lo que puedo entender, lo que yo soy, voy a transmitir a mi hijo y a mi hija. Tanto lo que es mi esposa, cómo actúa, cómo piensa, lo vamos a transmitir. Y yo te agradezco bastante, Joel, por esa disposición, a Rodolfo, porque están realmente renovando y tenemos que hacer una reingeniería, ¿no? En nuestra actitud, porque nuestros padres, realmente a veces la falta de conocimiento, nos han pasado algunas cosas que lamentablemente nos han hecho daño, ¿no? Entonces tenemos que pensar en esas cosas. Gracias, Joel. Eres un excelente psicólogo. Dios te bendiga mucho en ese ministerio tan lindo, y Rodolfo también. Muchas gracias por esos consejos maravillosos. Gracias, gracias hermano Abner. Solo les comento algo, ¿no? En el colegio donde yo laboro, yo realizo talleres para padres mensualmente, y dentro de mis talleres yo tengo un programa para ellos que es, yo le he titulado Reprogramando el cerebro de mi hijo, ¿no? Y tengo uno para los hijos, cómo reprogramar el cerebro del hijo, pero tengo otro que es para reprogramar el cerebro del padre, porque el papá también necesita una reprogramación, porque ya viene con un chip instalado, creyendo que todos los problemas se solucionan con golpe, golpe, golpe y golpe. ¿Quién te dijo que se soluciona con golpe? Lo único que hace el golpe en el hijo es obstruir, es bloquear el aprendizaje, y con el golpe lo único que logras es resultados inmediatos, pero a largo plazo no funcionan. Entonces necesitamos reprogramar aquí nuestro cerebro. Lo que me enseñaron, usa el consejo bíblico, examinarlo todo y retener lo bueno. Si la manera como te criaron tus padres es buena, adelante. Pero si tú ves que no, cambia, adáptate y mejora. ¿Está bien? Tenemos otro saludo, Joel, de parte de Juan Blas, no sé si te acuerdas. Juancito. Hola, Joel. Qué gusto. Por ahí. Qué gusto verte, Juancito. Después de años, Joel, después de la UPU. Así es, mira, qué alegría. De verdad, aquí yo estoy viendo a varios amigos. Mira, aquí a Rodolfo también después de tiempo lo estoy viendo, y ahora Juancito. Qué bueno verlos, Me alegra saber de ustedes. Ahí estamos con la hermandad de mi iglesia, el progreso, justamente. Interesante el tema, es por ello que también ellos la hemos involucrado justamente para hoy domingo. Y ellos están compartiendo justo este mensaje y este consejo. Qué bueno, qué gusto verlos. Y para mí la verdad que ha sido todo un gusto poder acompañarlos en esta noche. Cuando Rodolfo me invitó, yo le dije, claro que sí, ahí estamos, ¿no? Él me pidió para la semana pasada, pero como les comento, la semana pasada estaba en otras actividades, pero ahí estamos, y ha sido un gusto, la verdad, hermanos de la Iglesia de Progreso, ¿no? Poder haberlos acompañado en esta noche y conocerlos también. Sí. Y si prendiesen sus cámaras, de pronto los conocería a todos. Claro, ya. También. Joel, una pregunta de parte de la familia Velázquez, creo, que levantó su mano. Ahí está, Vela Olivera. Sí, justamente, sí, adelante. Hermano, conozco, ¿no? Muchos padres también dentro del colegio de mi hija que está, y bueno, de repente bastante lo que ha conversado, bastantes casos se dan, y en verdad estamos muy agradecidos por la información. Me ha parecido muy, muy interesante. No, generalmente anteriormente no había escuchado así. He recibido escuela de padres en colegio de mi hija, pero no se hablaba de repente temas fondos, así como está tratando más específico, ¿no? Le agradezco bastante al pastor Rodolfo también por esta oportunidad, y a usted también como expositor. Y la pregunta es, ¿cómo sería, ¿no? ¿Cuál sería la salvedad, como se dice, ¿no? El salvavidas, digamos, si que hubiera un hogar, digamos, que ambos padres fueran
tóxicos en diferentes formas, como dice, los sobreprotectores y los rígidos, ¿no? Una combinación de repente demasiado explosiva, ¿no? ¿Qué resultado, no? Sería y sobre todo, ¿qué se podría hacer, ¿no? Por decir, ¿no? O como para poder compartir yo también, ¿no? Bueno, yo le agradezco, hermana, por su pregunta, y es la respuesta puede ser diversa. Diversa en el sentido de que Dios es lo máximo, pues, ¿no? Dios nos ha creado con una capacidad extraordinaria de adaptarnos. Porque si yo le digo, no, el niño que crece en un ambiente tóxico, con padres tóxicos, va a ser así, estaría mintiendo, porque eso no es cierto. Porque la persona tiene la capacidad de poder ser, aquí hablamos de resiliencia, pues, ¿no? Y aquí en la Biblia encontramos muchos casos de personas resilientes. Tenemos el caso de Jefté, por ejemplo. Madre prostituta, hermanos no lo querían, lo botaron, todo lo negativo, pero tenemos a un Jefté líder. Y uno puede decir, pero ¿cómo? Si vivió en un ambiente de padres tóxicos, ¿cómo es que logró el liderazgo? Aquí hablamos de resiliencia. Él fue un tipo bastante resiliente, sobresalir a pesar de. Ahora, lo que yo sí le puedo decir es, hijos que crecen en ambientes tóxicos, no es que eso determine su fracaso. Lo único que hace el vivir en un ambiente tóxico es que van a estar, digamos que, orientados hacia ello. Que si él cuando sale de su casa, él creció toda su niñez en un ambiente tóxico, y cuando sale, vive en un ambiente donde siguen siendo tóxicas las cosas negativas, lo más probable es que él vaya por un camino negativo y él repita ese patrón. Pero si vive en un ambiente negativo, con padres tóxicos, y se encuentra en un mejor ambiente, pues definitivamente él va a mejorar, algo así como los psicópatas, ¿no? Se dice que el 1% de la población mundial es psicópata, según datos estadísticos. Pero nosotros cuando escuchamos hablar de psicópatas pensamos, ya es el asesino, es el esto, aquello. No necesariamente. Hay psicópatas que están en el poder. Que quede un psicópata, o sea un líder, o sea un asesino, del ambiente donde creció. De ahí que se dice que Alan García era psicópata, ¿no? Se dice. Pero pues él nunca fue un asesino. Pero eso ¿de qué dependió? Del ambiente donde él creció, digamos, en caso de que lo sea, ¿no? Y en cambio los otros psicópatas, ellos sí demostraron todo por el ambiente donde también vivieron. Lo único que hace la familia es predisponer, ¿correcto? Es lo único que hace, mas no determina o que sea un fracaso o que sea un exitoso. Depender ahora de la persona, del ambiente, de muchos factores, pero no esperemos porque dejarle al destino, digamos, el futuro de nuestros hijos. Mejor predispongamos a nuestros hijos al éxito. ¿Y cómo lo hago? Evitando ser padres tóxicos. Eso sería, hermano. Disculpe, ¿cuándo nuevamente nos está visitando de repente para hacer participar, ¿no? A otras personas que de repente en esta oportunidad no se ha podido compartir de repente otras amistades para que también puedan participar, ¿no? Sí, ya estaremos avisando. No, cuando nos hagan la invitación, por supuesto. Claro. Una próxima fecha con otro tema. Claro, sí, con gusto. Claro. Si hubiese alguna pregunta más, queridos amigos, hermanos que nos visitan, nos acompañan esta noche. Si no, vamos dando ya por terminado justamente este hermoso tema de padres tóxicos. Yo acá tengo una pregunta, ¿no? Interna. Me dice, ¿no? ¿Qué pasaría si hay muchos hermanos o, bueno, personas de la iglesia que a veces pensamos criar bien a nuestros hijos, pero a veces está faltando algo? ¿Qué puedo hacer? ¿Es necesario ir al psicólogo, padres e hijos? Dependiendo de qué cosas considere que está haciendo mal, pues, ¿no?
¿Cómo yo determino si estoy criando bien o mal? Tendría que hacer una autoevaluación tal vez ahí, ¿no? Una autoevaluación de la manera de crianza de mis hijos. Y no solo tener las intenciones. Ya, yo tengo la intención de criar bien a mi hijo. Dice, el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. No solamente hay que criar hijos con buenas intenciones, hay que criar los hijos de la manera correcta. Y para eso tenemos un manual, pues, ¿no? La Biblia enseña sobre formación de hijos, la Biblia enseña sobre el asunto. Entonces, si ya está escapando a eso, hay que tener cuidado. Si es un asunto tóxico, si es un asunto, digamos, el padre tiene un trastorno de personalidad, por ejemplo, tiene que recurrir al psicólogo, no le queda de otra. Si el padre tiene problemas de control de ira, pues sí, tiene que ir a un especialista para que le dé algunas herramientas, algunas técnicas que le pueda ayudar a manejar o a controlar la ira. Si el padre tiene un trastorno de personalidad narcisista, digamos, ¿qué tipo de hijos va a criar? Pues con su mismo trastorno. Un padre borderline, por ejemplo, o cualquier trastorno. Un padre que ya tenga un trastorno. Pues definitivamente, el consejo que yo recuerdo siempre del pastor Balabarca, si no me equivoco, decía, si tienes un trastorno, mejor no busques novia para los solteros. No, si estás enfermo mentalmente, ¿para qué buscas novia? Primero cúrate, después busca novia o novio, ¿no? Porque si tú te vas a conseguir, tienes un trastorno ahí y vas a conseguir pareja, lo más probable es que consigas a otro loco, decía. Y es cierto, pues, ¿no? Te vas a conseguir a otro trastornado ahí. Y entre trastornados, eso es lo peor, pues, ¿no? Que ambos que tienen carencias se juntan y van a criar hijos con esas mismas carencias. Y se va a repetir el círculo ahí. Y se va a repetir el círculo. Hermano, si tú ves que tienes alguna carencia, tienes algún problema, tranquilo. Busca ayuda. El que busca ayuda encuentra la ayuda. Pero si tú te crees, dices, no, que los psicólogos, ¿qué me van a enseñar? Lo que siempre suelen decir, ¿no? ¿Qué psicólogo? Yo estoy para enseñar al psicólogo. Muchos padres me han dicho, ¿no? Yo le voy a enseñar al psicólogo. Y tal vez, todos aprendemos de todos. Pero, busquemos ayuda. Siempre es bueno buscar ayuda, hermanos. ¿Está bien? Busquemos ayuda en psicólogos adventistas de preferencia, porque hay todo tipo de psicólogos, la verdad, y cada consejo que te van a dar, o cada recomendación que te van a dar, cada estrategia que te van a dar, así es que por eso mejor búscalos de casa, y nosotros aquí estamos dispuestos para poder ayudar. Bueno, hermanos, ha sido todo un gusto poder acompañarlos esta noche y poder disfrutar de su compañía también. Cualquier situación, cualquier cosa, ahí estamos para poder ayudar. Rodolfo. Sí, Joelito, yo quería, disculpen no prender la cámara, y aquí mi esposa y mi hija están durmiendo, ya es bien noche, y me quedé para escucharlos porque es un tema que no podemos perdernos. Quería preguntarte, Joel, nuestra iglesia adventista del séptimo día, vengo de una familia adventista tradicional, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos dos corrientes dentro de la iglesia adventista, ¿no? Son muchas más que existen, los tradicionalistas y el adventista evangélico. La tradición de en Perú, realmente, cuando se cría a los hijos dentro de la propia iglesia, es rígida. Tanto así, especialmente, por ejemplo, el día sábado, no se puede el otro. Hemos criado, o se han criado a los hijos de manera muy radical, ¿no? Tanto así que he visto que algunos cuando crecen, o piensan cuando ellos piensan así, ¿no? Cuando crezcan, me voy a ir de la iglesia, y muchos se salen, especialmente en la adolescencia. ¿Algún consejo de cómo podemos criar los hijos dentro de la iglesia para ellos no pretender irse cuando sean mayores, o sea, salirse de la iglesia? Abner, la verdad es que tu pregunta es bastante interesante, porque todos los que hemos venido de una cuna cristiana adventista a la antigua, o de la iglesia tradicionalista, la iglesia, hemos sido criados bajo un molde, que a la iglesia te me vas porque te me vas, y punto.
y no hay vuelta atrás, y ahí no se considera mi emoción, mi sentimiento, el que no quiero, no, te me vas y punto, y si papá lo dijo, ya está, y lo haces, y no hay marcha atrás. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Ahí yo tendría que decirte que tenemos que ir a las etapas de desarrollo del niño. El niño o todas las personas pasamos por etapas en nuestro desarrollo, en nuestra formación. Y hay que respetar esas etapas. Algunos investigadores dicen que hay varias etapas. La primera etapa, que se da entre los 0 y los 3 años, es una etapa fundamental en la que básicamente se tiene que enseñar obediencia. Y ojo, esta teoría no es tan alejada, no es tan descabellada. El linaje de Huay dice lo mismo. El linaje de Huay dice que lo primero que se debe enseñar al niño es obediencia. Eso dice ella. Y esta teoría dice eso, que de la primera etapa, lo que el padre tiene que enseñar al hijo es a ser obediente. Punto. Nada más. Si tienes un hijo de 0 a 3 años, no le quieras enseñar otra cosa más que obediencia, porque esa es la etapa donde el niño va a aprender a obedecer. Y es una obediencia ciega. Que vamos a la iglesia, punto, porque tu hijo a los 3 años no te va a preguntar, mamá, ¿pero por qué vamos a la iglesia? No, él te va a seguir como cordero al matadero. Esa es la edad en que tú tienes que enseñarle obediencia. Luego viene la segunda etapa, que va de los 3 hasta los 6 o 7 años. ¿Sí? ¿Y qué se enseña ahí? ¿Se enseña obediencia? También, pero no. Básicamente se tuvo que haber enseñado en los 3 primeros años. En la segunda etapa ya se enseña otra cosa. ¿Como qué, por ejemplo? Reglas. La segunda etapa se enseña reglas. Bueno, les hago rápido porque es otro tema. Se enseña reglas. ¿Qué se enseña en la etapa que va de entre los 7 a los 12 años que el hermano mencionó? Se le enseña bases morales. Pero no se le enseña bases morales de manera rígida. Hay estrategias de cómo enseñar a los hijos. Ahí el hijo ya pregunta, mamá, ¿pero por qué? Y tú tienes que darle una respuesta al por qué. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Y tienes que saber dar. Entonces, básicamente es en esta etapa donde uno tiene que hacer su trabajo. ¿Para qué? Para que cuando el hijo llegue a la adolescencia, salga de la iglesia, porque lo más probable es que salga. Pero se cumpla lo que dice lo que está registrado en la Biblia, ¿no? Que instruye al niño en su camino, que cuando fuere viejo no se apartará de él. Si tú le enseñas esto en los primeros años, va a salir de la iglesia porque tal vez lo haga, y si no lo hace, amén, pero si lo hace, la probabilidad es mayor de que él vuelva a la iglesia. ¿Ya? La probabilidad va a depender de mucho cómo hemos criado en la niñez, apreciado hermano. Va a depender mucho, mucho, mucho de ello. Y lo otro, pues que no puede faltar, hermano, es la oración. No nos queda otra. Porque tú como padre y madre, tú cumple con tu rol de formar hijos y encaminarlos en los caminos del Señor. Cuando él ya sea adolescente, cuando sea joven, cumpla los 17, 18 años y él haga con su vida lo que él quiera, la Biblia, como Jesús diría, tú has salvado tu alma. Tú le enseñaste todo, le diste todo. Si él, a pesar de eso, él decide, tranquilo, tú tranquilo nomás, porque tú ya hiciste tu parte. Ahora, él ya tiene autonomía, él ya decide y él hace. Así es que tú, tranquilo. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? No te queda más, otra cosa más que orar. ¿Está bien? Entonces, hermano, por eso yo te decía, la respuesta puedes, y no hay una respuesta general para todo, pero sí te digo que va a depender mucho de la manera como hemos criado durante estas etapas. Si respetamos o si hemos respetado, las cosas nos irán bien cuando llegue un momento de crisis, un momento difícil en la adolescencia de nuestros hijos. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo, Rodolfo. Sí, muchas gracias, Joel. Vamos a saludar con los saludos virtuales a nuestro querido psicólogo Joel. Dale, vamos. Mientras van prendiendo, le decimos que la próxima semana vamos a tener un tema de padres con exceso de preocupación. No se pierda este hermoso tema para el próximo domingo, padres con exceso de preocupación, con otra psicóloga invitada. Así que no se pierdan. Les esperamos.